buenos días, bienvenidos todos a un nuevo capítulo del programa Ciudad Cultural. Esta es una iniciativa de la Fundación de Guitarra Clásica Cuenca Ecuador en alianza o en convenio con Radio Noticias Cuenca. Hoy quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Vázquez, es el nuevo director de Cultura del municipio. Doctor Carlos Vázquez, buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos para conocer un poco más sobre el tema de la cultura aquí en Cuenca. Muy buenos días a todo el equipo de aquí de Radio Noticias Cuenca, buenos días a las personas que nos escuchan ahora en vivo y a los que nos escucharán luego. Más bien es un agrado recibir la invitación y claro, estamos prestos para conversar acerca de la cultura, la recreación y el conocimiento en esta ciudad, que ese es el departamento del cual estoy a cargo. Perfecto, claro, no solo la cultura sino más, y el deporte también, ¿no? El deporte en sí no en específico, porque el deporte implica competición. Digamos, la consigna y lo que nos corresponde a nosotros como dirección más bien es la parte recreativa, la parte lúdica, la parte de, digamos, del crecimiento emocional, intelectual, artístico también desde el punto de vista deportivo, ciertamente, pero no desde la parte competitiva, aunque apoyamos eventos o emprendimientos de carácter competitivo, deportivo, como algunos campeonatos, etcétera, pero no es eso lo que a nosotros nos rige, eso más bien es competencia, digamos, del Ministerio de Deporte, no nuestro, o de las federaciones a cargo de las diferentes ramas deportivas. Entonces lo nuestro, por eso, está un poco más ceñido al tema de la bailoterapia, de los entrenamientos de fútbol o de vóley o de básquetbol de los niños, o sea, el crecimiento en todas las áreas, le decimos integral, ¿no? El crecimiento integral de un ser humano. Y claro, ahí sí entra la cultura, entra la ciencia, entra el conocimiento desde sus diferentes ramas y obviamente dentro del conocimiento también está la parte de conocernos a nosotros, nuestros cuerpos, saber que nuestra mente puede controlar nuestros cuerpos. El baile es fundamental en la vida, por eso creo que la bailoterapia es tan requerida por la ciudadanía. Entonces, por ahí va. Perfecto. Doctor Vázquez, y hablando ya concretamente de los espacios culturales que maneja el municipio, háblese de museos, centros culturales, bibliotecas, ¿cuáles son los más emblemáticos, los que más acogida tienen en la ciudadanía? Bueno, en específico son las casas patrimoniales, las que están ubicadas en el centro, en el casco histórico, y los museos. Diríamos, entre casas patrimoniales, podría estar la misma Casa de la Lira, donde está situada la administración, está ahí mi oficina, la dirección, digamos, la dirección de la dirección. Los museos, el Museo de Arte Moderno, el Museo Emblemático, que está destinado pues a un tipo de arte un poco más contemporáneo, actual, etcétera. Otros museos como el Museo Remigio Crespo, la Escuela Central, que es también es considerado un museo, pero yo creo que es una casa patrimonial más que eso, es llamado el Museo de la Ciudad, así fue concebido, es un modelo de gestión, pero creo que tiene muchas funcionalidades. Están, bueno, como digo, entre los museos me está faltando, el Museo de la Paja Toquilla, que está en la Rafael María Arízaga, un espacio lindísimo, muy poco conocido por la ciudadanía. Luego, en casas patrimoniales tenemos la Casa del Artista, la Casa del Alfarero, la Casa de las Posadas, es decir, son muchos los espacios que están a cargo de la Dirección de Cultura. Y luego también el manejo, de alguna manera ya ahí sí en comunión con áreas históricas, con obras públicas también, con otras dependencias del municipio, del espacio público, que también nos sirve como un lugar expositivo. He dicho quizá en un sentido un poco romántico que Cuenca en sí es un museo y si no lo es todavía completamente está aspirando a hacerlo y esa es la consigna del cuencano, o sea, embellecer la ciudad, darle un sentido estético, artístico, poético, y es algo que nosotros llevamos en la sangre, está en nuestra genética y evidentemente estamos promocionándolo sin querer todos los días. Y por eso la ciudad cada vez es más linda, cada vez se embellece más. Porque el cuencano se ha empoderado y se ha apropiado de la ciudad.
Sí, sí, es nuestra ciudad, la defendemos incluso dentro de ese imaginario cultural, de ese imaginario de patrimonio. O sea, le llamábamos Atenas, de pronto es ciudad patrimonial, pero seguimos en el mismo andarivel, sí, o sea, vamos por ahí mismo, concibiendo a una ciudad rica en educación, en cultura, que sea una sociedad unida, una sociedad digna y una sociedad pues, buena, que evite tanta cosa que está sucediendo. Concretamente, y para tocar el tema puntual de los museos, el Museo Remigio Crespo Toral, que fue reabierto, concebido como una casa museo, en donde se recrearon los espacios de la casa de Remigio Crespo, ha cambiado su enfoque. ¿Qué piensa usted al respecto? Ya no están ambientadas el comedor de la casa, esos espacios. ¿Qué opinión le merece? Bien, a ver, sí, la casa tuvo un desvío de cómo fue concebida, es cierto. Sobre todo creo que en la última administración se le dio otra connotación, hubo una intervención contratando a curadores que miren una nueva perspectiva de la casa para no dejarla tan estática según los conceptos que se estaban manejando. Sin embargo, creo que ahí hubo algo que no encajaba con, de nuevo voy a este tema, al modelo de gestión de la casa. O sea, todos los espacios tienen un modelo de gestión, son creados por algo y para algo. Y en este caso, ese museo era más o menos pues concebido como un lugar de memoria de la ciudad, estaba pues siempre permanentemente, supuestamente, la muestra de Elia Liud, que ahora vi que hay creo que una parte que está en el aeropuerto. Ya movido, claro. Sí. Había, bueno, casi toda la casa como un recuerdo, un recuento de la época de la vida de Remigio Crespo, y luego se vio o vieron así que era necesario darle un poco más de dinámica. En definitiva, digamos que los conceptos, las ideas de toda la gente de la cultura siempre difiere. O sea, hay unas personas que opinan que el Museo Remigio Crespo debería volver a ser más o menos como se concibió, y otras personas que opinan que no, que se le debería dar otro aire, cambiarlo, es más, ya no ser una muestra permanente, sino más bien una muestra fluctuante, que varíe. En ese sentido discuten historiadores con artistas, o sea, hay este tipo de cuestiones que es muy curioso, y aquí se implican las paradojas, porque parecería a final de cuentas de que todos tuvieran la razón desde una perspectiva. Entonces, a veces a los que estamos a cargo de estos espacios, de administrarlos, de darles un norte claro, pues se nos complica el asunto. Esto no quiere decir de que esté mal lo que está sucediendo en el Museo Remigio Crespo, más bien sigue siendo un museo emblemático, es un museo bellísimo que toda la ciudadanía y todos los visitantes deberían conocer sin cuestionamiento alguno, pero sí implica en cambio una revisión constante de lo que está sucediendo ahí, las líneas de funcionamiento, porque es cierto que el mundo avanza, pero tal vez es un espacio concebido justamente para preservar una época, un momento histórico, para recordar cómo era el asunto. Ahora, claro, fue concebido como un espacio, una verdadera casa, museo de una época considerada la época de oro, hace 100 años más o menos, sí, en Cuenca. Entonces, ¿y qué tal acogida ha tenido por parte de la ciudadanía este nuevo enfoque del museo? Es favorable. O sea, la ciudad, post pandemia, ha incrementado muchísimo el índice de turismo. Se ha embellecido. Aquí no nos hemos estancado, como ha dicho el señor alcalde de la ciudad en varias ocasiones, y lo ha dicho bien. Aquí lo que sucedió
después de la pandemia no es que nos echemos a morir y a lamentar por todas las pérdidas, es que más bien invertimos más dinero, invertimos más esfuerzo, tuvimos mejores ideas, la calidad gastronómica de la ciudad ha subido impresionantemente, la calidad hotelera de la ciudad ha subido impresionantemente, continuamos con nuestras líneas de acción en cuanto a cultura, quizá por ahí algunos sectores culturales sí se han visto afectados, creo yo, pero tal vez es una perspectiva errónea que estoy analizando, pero me parece que la escena, la parte dramatúrgica, teatral, disminuyó post-pandemia. Antes yo tuve la suerte de ser presidente de la Casa de la Cultura hasta 2016 y sentía mucho más el pálpito teatral. Hoy en día como que ha bajado un poco. Hay diferentes factores que se pueden considerar, pero creo que la pandemia fue esencial en eso y hay que recuperar esa vena teatral. Entonces, bueno, aquí en Cuenca no siento que nosotros nos hubiésemos echado a morir, sino todo lo contrario. O sea, hay que vivir mejor y es más, vamos con más ímpetu. Entonces, en ese sentido, hay que considerar también de que los tiempos cambian, como digo, pero nosotros tenemos que preservar la historia. Yo no sé, últimamente ya nos está dando este efecto de que en ciertas partes del mundo se tumben monumentos, pero hay que estar alertas porque a veces el mundo avanza de tal manera que los recuerdos, la memoria, la historia quiere ser retocada, y quiere ser retocada equivocadamente para mí, o sea, hay que evaluar muchas cosas, porque obviamente que se hayan tumbado monumentos en Miami de Cristóbal Colón era una reacción postmoderna a la historia, a una historia que tiene sus índices de violencia, sus índices de degradación al prójimo, etcétera, pero que es la historia a final de cuentas y que no tenemos que olvidarnos que existió. Entonces hay que saber compaginar las circunstancias. Bueno, volviendo al tema de los museos mismo, hay otros museos en la ciudad que no son municipales, pero que quisiera saber qué piensa usted del Estado o de estos espacios patrimoniales, como son el Museo Pumapungo y el sitio arqueológico de Todos Santos. Bien, ahí hay algunas novedades. Con respecto al Museo Pumapungo, dentro de las propuestas del alcalde está la propuesta 99 que indica que se solicitará y se harán todos los trámites para que el Museo de Pumapungo pase a ser administrado por la ciudad. Se han hecho los trámites, ya es más, estamos ya por concluirlos, a tal punto que hasta hace 2 días tuve una reunión con la ministra de Cultura en Quito para ultimar los detalles y hay ciertas cosas ahí. El Museo Pumapungo no puede pasar directamente a la administración del GAD municipal que tiene tesoros nacionales. Y lo que es considerado tesoro nacional, según la Constitución, solamente puede ser manejado por el Ministerio de Cultura, solo puede ser manejado por el gobierno. No tenemos la potestad para hacerlo. Eso implica de que no nos puedan entregar todo Pumapungo. Sin embargo, basados en el diálogo con la señora ministra, existirá ya una forma de gestión o de administración conjunta, en la cual nosotros tendremos acceso para revitalizarle un poco, para darle algunas cosas que nosotros creemos que podrían ser adecuadas, por supuesto con la contraparte de ellos, de que ellos sabrán decir esto sí, esto no, esto tal vez, y etcétera, encontrar caminos para el diálogo. Pero concretamente, ¿cómo está el estado de ese museo? Porque hay el alerta de que las piezas arqueológicas no están en buen estado, que hay humedad, que el mismo edificio está con fallas estructurales. Eso, mire, con total sinceridad, yo no puedo dar una versión exacta, no estoy autorizado para hacerlo, sería una negligencia de mi parte decir que eso está mal o eso está bien, cuando no lo conozco a profundidad. Repito, no está bajo nuestra administración. Después de todo esto que le estoy contando, tal vez sí podamos saber y hacer un diagnóstico, pero mientras tanto no. Eso obviamente le corresponde decirlo al ministerio. Lo que sí sé es de estas alertas. Pero, por ejemplo, hace aproximadamente 10 años, si no estoy equivocado, se repatriaron unas piezas arqueológicas de Italia, de supuesto enorme valor para nosotros. Fue una repatriación muy costosa para el gobierno y que lamentablemente se han quedado empotradas, embodegadas en Pumapungo.
Afortunadamente, en esta administración nosotros hemos logrado conversar, gracias a que lo han intentado ellos, con Catalina Tello, que es la directora nacional del Instituto Nacional de Patrimonio, que nos solicitaba un espacio para que estas piezas sean restauradas. Primeramente, evaluadas, para ver cuál es su valor real, y luego que exista una especie de taller donde se restaure. Y efectivamente hemos cedido, por solicitud del alcalde, pues, de su voluntad, un espacio en Chahuarchimbana para esto. Y esto está a punto de estar disponible, y estas piezas arqueológicas pasarán allá. Pero como digo, todavía no sabemos. Creo que, y solo aventuro esto, no estoy seguro, creo que ni ellos mismos, ni el Instituto Nacional de Patrimonio, ni el Ministerio de Cultura sabe el estado preciso de sus piezas, y por eso mismo solicitan este espacio para analizar y sacar conclusiones determinantes. El tema es que sí hay cosas ahí en Pumapungo que hay que intervenir, y justamente por esa razón es que el alcalde pidió la administración, porque aunque no conocemos a profundidad, sí sabemos que hay cosas que quizá pues a las que nosotros podamos ayudar y dar nuestra mano. Porque el municipio y los gobiernos autónomos son los responsables, los competentes para la protección del patrimonio, ¿no? En este caso, pues, qué bueno que ahí está. Sí. Vaya a darse esta participación conjunta con el ministerio. Sí, yo estoy seguro de que eso saldrá antes de que este gobierno, el actual, pues tenga que salir de la administración. Con respecto al segundo, a Manuel Agustín de Andívar, al Museo de Sitio, sí, que es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no es ni del ministerio ni del municipio, ya existió un pequeñito alcance en el tema de jardinería. EMAC ya llegó, limpió un poco las ruinas. Es delicado, no es como un parque, no se poda el césped de la misma manera, se necesitan personas especializadas para hacerlo, entonces hay que tener mucho cuidado. El Museo de Sitio, Manuel Agustín de Andívar, es un museo absolutamente emblemático acá. A veces nosotros, claro, el impacto que tenemos de ver Pumapungo nos absorbe, ¿no? Nos anonada, pero el Museo de Sitio, en lo pequeño que es, alberga generaciones y generaciones de historia cuencana. 3 culturas convergen en este sitio. Exactamente. Entonces, para nosotros también es un tema muy delicado el Museo de Sitio. Afortunadamente, ¿qué tan visitado y qué tan conocido es por los cuencanos propiamente? Sitio? Poquísimo. De lo que yo sé, de cuando yo estuve en la Casa de la Cultura, había algo, pero por supuesto, ni Pumapungo es conocido por los cuencanos. Y el Museo de Sitio la gente lo ve, sube por ahí todos los días, pero es algo que está ahí como un adorno nada más. El valor, sí, unas ruinas arruinándose, claro, más o menos. Tapadas por el césped, sí. En el peor momento. Pero bueno, el caso es que últimamente creo que ha estado estancado. Hubo un proyecto por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conversábamos con Martín Sánchez, el director actual, y ya, bueno, desde hace algún tiempo de la Casa de la Cultura de la SUAY, y ellos tenían un proyecto, pero bastante costoso para restaurarlo, y muy difícil de que la empresa pública o las instituciones públicas puedan solventarlo. Y por supuesto la Casa de la Cultura no puede, no tienen el presupuesto para eso que estaban aspirando. En ese caso, y gracias al buen diálogo que hemos mantenido, digamos que con Martín tenemos una amistad ya de larga data, no es nueva, afortunadamente esa amistad pues existe. Hemos llegado a un diálogo y posiblemente, no está concreto esto, pero sucedería, al menos en principio, pase a ser administrado por el municipio. Qué bien que el municipio está interviniendo en estos sitios tan emblemáticos de la ciudad. Sí, por ahí vamos. Usted tocó hace un momento la casa de Chahuarchimbana. En administraciones pasadas se dio ahí un proyecto muy bonito como fue la Orquesta Infanto Juvenil. Que lamentablemente, no sé por qué motivo, fue cerrado el proyecto, se retiraron los instrumentos. Consistía en una orquesta de niños y jóvenes de música clásica que aprendían pues instrumentos como violín, todos los que constituyen una orquesta, ¿no? Con profesores de la Universidad de Cuenca. ¿Qué pasó? Se retiraron los instrumentos, se embodegaron. ¿Se va a retomar ese proyecto?
Empiezo por lo último, sí. Y con respecto a qué pasó, fue de otra administración. Enigma, ¿no? Sí, sí, pero no es exacto, no es exacta la información, no sabemos con precisión qué es lo que ocurrió. También creo que cuando en los últimos años han sucedido cosas como estas, creo que se le culpa todo a la pandemia. Creo que por ahí va un poco el asunto. No sé si será cierto, no lo sé. Bueno. Conocí de cerca porque una hija mía estuvo siendo parte de este proyecto. Sí, existen muchas posibilidades para utilizar estos instrumentos. En realidad, de lo primero que me sucedió a mí, asumí junto con toda esta administración, el 14 de mayo, pero el 15 de mayo fue el primer día de funciones. Lo primero que me sucedió es que la gente llegó inquieta por estos instrumentos, porque es un instrumental grande para una orquesta. Llegaron personas particulares del Conservatorio de Música, de la CENESID, de la Universidad de Cuenca, y bueno, hemos ido viendo la mejor opción. Más o menos está determinado ya qué es lo que se va a hacer. Según un proyecto que parte desde la Cámara de Comercio de Cuenca, con Andrés Robalino a la cabeza, amigo mío, viejo también, estudiamos juntos en la universidad, junto con Michel Meissner, quien fue director de la orquesta, y Renato Zamora, el músico, también amigo ya de muchos años. Entre los tres se ha propuesto un modelo de gestión para el Chaguar Chimbana, al menos para uno de sus pisos, para el piso de abajo posiblemente, y que se instale ahí una filarmónica. La aspiración es hacer la filarmónica. ¿De niños y jóvenes o de adultos? La idea sería enfocarse a la juventud. Sí. Retomar el proyecto que había, sí. Más o menos. Todavía esto no está totalmente cuajado, pero no fue la única propuesta buena. Casi todas fueron buenas. Lamentablemente, por obvias razones, no había cómo pedir o aplicar una administración conjunta. Eso no es posible. O sea, sería muy lindo, pero es simplemente idílico, es un sueño, no es algo que se pueda materializar o pragmatizar entre todos los proponentes. ¿Sí? Para que exista, o sea, todos diríamos para que exista un poco de alegría repartida, ¿ya? Pero no hay como ese tipo de cosas, porque los proyectos obviamente tienen un destino, están buscando algo, también sacar réditos, porque es lógico, la gente de cultura tiene que vivir de alguna forma. Entonces no hubo cómo generar esa comunión desde los proyectos que, aunque eran muy lindos, eran en cierta medida contradictorios. Entonces, porque este era el municipio con la Universidad de Cuenca, con los profesores, ¿no?, de la Facultad de Artes. Sí, eso fue como se manejó. O sea, el instrumental es del municipio y se les cedió a los de la universidad para que ellos pues instruyeran en clases. Sin embargo, acá viene con algunos aspectos añadidos, como, repito, el hecho de que se cree una filarmónica. Y con la experiencia que tienen estas tres ramas, volviéndole una especie de negocio, o sea, que exista retribución económica, por eso está la Cámara de Comercio ahí involucrada, y con Michel Meissner, que es un gran director, de verdad, es muy bueno, y con Renato Zamora, que además de buen músico, es un muy buen gestor cultural. Entonces creo que se pueden conjuntar ahí algunas cosas. Pero repito, es la opción más cercana. Esto nosotros tenemos que determinar entre el mes que viene, ya con los últimos diálogos, y el siguiente. Si no, las otras también son buenas opciones. Yo en este momento he mencionado solamente la más poderosa, según nuestra visión, que esperamos también sea la acertada. Qué bueno saber que se está tratando este tema, que es tan importante. No, y a la ciudadanía, al sector cultural le interesa totalmente esto, como le interesa todo lo que usted me está planteando. Todas estas preguntas son recurrentes y me alegra, porque eso quiere decir de que hay ese interés de que la ciudad siga arriba. Claro. Siga bien. Porque Cuenca, que es patrimonio cultural de la humanidad, que es una ciudad tan importante, que no tenga pues una orquesta de niños y jóvenes que ya existía, pues es algo que se debe empujar. Otra pregunta, y hay inquietudes en tema de las iniciativas independientes desde el sector privado, que son verdaderos gestores, artistas. ¿Cuál es el apoyo, la apertura que hay desde el municipio para apoyar, para darles un empuje a estas? Sí,
a ver, este es el principio lógico. Las necesidades de una ciudad cultural por excelencia como Cuenca son infinitas, pero los recursos son finitos. Ante eso, nosotros tenemos que encontrar mecanismos para poder apoyar de una manera amplia, democrática, transparente y abierta, para que la gente no sienta de que aquí hay direccionamientos. En esta administración no existe eso. A tal punto no existe que desde que, por ejemplo, en mi caso particular, en el caso de la Dirección de Cultura, no ha ingresado ahí a trabajar ninguna amistad mía hasta el momento, aunque yo esté rodeado de expertos en la materia cultural, porque por algo he vivido en cultura, pues uno se junta con los que más o menos compaginan, ¿no? Y sin embargo no existe aquí por el momento ningún tipo de favoritismo y esperamos que así continúe por todo el trayecto de esta administración o del tiempo que tome, etcétera. Esa es la consigna, ¿sí? Ahora bien, en ese sentido, en un sentido de democratizar los aportes, los fondos públicos, pues lo que hemos resuelto en diálogo con el alcalde, él ha tomado esto, él también ya tenía un poco la idea de hacer fondos concursables y públicos. Entonces, todos los días yo recibo, todos los días, sin cuestionamiento alguno, todos los días recibo propuestas y casi todas, salvando algunos casos que tal vez son solamente criterio mío, no cuajan muy bien, pero casi todas las propuestas, de 100 propuestas, 90 son muy buenas. Muy interesante. Claro, y uno no sabe cómo, lamentablemente, decir que no, porque no se tiene el presupuesto. Hay desde solicitudes por $200,000 hasta solicitudes por $500, ¿ya? Y posiblemente las solicitudes por $500 sean mejores. O sea, sean y más necesarias. Y esa persona, la que pide $500, esa persona de verdad no puede conseguirla. La que pide 100,000, tal vez sí puede conseguirlo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, y para ser más pragmático en honor al tiempo, lo que vamos a hacer son más fondos concursables para el próximo año con una amplitud mayor de opciones. Ya hasta ahora se ha llevado a cabo por 3 versiones los fondos concursables RANTI, que apoyan un poco. También por algunas versiones los fondos concursables de publicaciones, las convocatorias editoriales. Está muy bien, pero para el próximo año vamos a agrandar esto. Hacer por lo menos 3 postulaciones de fondos concursables, 2 de ellas apoyos para 20 emprendedores, por lo menos, para 20 gestores, artistas, o sea, 40 en el año, más uno en el centro, que sería un poco más fuerte, para un poco menos de proyectos, pero con fondos más sustentables, para que también pueda salir adelante. Esa vendría a ser la forma, a sabiendas de que no todos los gestores culturales saben cómo aplicar a fondos concursables. Vamos a adiestrarlos. O sea, el equipo técnico de la Dirección de Cultura va a estar a las órdenes para que vayan y que les expliquen todo de cómo se llena un formulario. Y es más, si pueden ayudarles un poco, está bien, porque a veces la gente que está en cultura, no conoce y me cómo incluyo, gestionar. Sí, yo tengo una esposa que es una santa. Yo gané el año pasado los fondos concursables del IFSI, pero quien ganó fue ella. Porque ella hizo todas las cosas. Yo solo escribí el libro. Ella hizo todo para que obtuviera los réditos. Pero sin ella, yo al segundo intento ya pues decaía y simplemente lo dejaba ahí. Entonces, no todo el mundo tiene mi esposa. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a apoyar para que el proceso sea bien cumplido y que a final de cuentas los jurados, que vamos a hacer todo porque los jurados sean verdaderos expertos en las materias, todo, los jurados solamente califiquen el condumio, el contenido, la calidad, que no estemos tanto en la forma del planteamiento, que la forma del planteamiento de todos esté bien, pero sobre todo en ciertas condiciones, o sea, adultos mayores que no entienden mucho de esto, no tienen por qué, ¿ya? Y para otros grupos también de vulnerabilidad, etc. Perfecto. Y esa pregunta que yo le hacía, me puedo imaginar que vienen muchos proyectos interesantes, buscan fondos y hay recortes de presupuesto, y ese es
típico punto por el que se flaquean los proyectos. Pero, ¿qué hacer del municipio para emprender una gestión compartida para conseguir fondos? Involucrar a la empresa privada, a otros actores para que apoyen esos proyectos. Porque una cosa es que vaya un gestor, un artista, a proponer un proyecto, pero con una gestión compartida desde el municipio, con una llamada del alcalde, una llamada del director de cultura por un proyecto que vale la pena apostarle. ¿Qué están haciendo ustedes en ese punto? Bueno, obviamente, y por supuesto eso creo que, no sé si ha sucedido antes en la Dirección de Cultura, pero eso es algo que tiene que suceder. Es decir, como usted dice, si llega un buen proyecto y no existen los fondos suficientes para solventarlo, sí suelen pedir el aval y sí solemos de alguna manera ir a reuniones para apoyar este tipo de cosas. Sí, eso sucede generalmente. La empresa privada, nosotros esperamos de que el tema del 150% siga vigente y todavía se popularice más. Se dé a conocer. Sí. Según la ministra de Cultura y sus asesores, este es un tema de ley. Entonces va a quedarse, venga el gobierno que venga después. Perfecto, claro. ¿Sí? Pero nosotros queremos ser un poquito escépticos y pensar de que puede haber la posibilidad de que se caiga. Los gestores culturales conocen este incentivo tributario que ahora existe por la ley de cultura. Yo creo que recién se va conociendo, aunque me dicen que viene desde hace bastante tiempo. Yo me considero un gestor cultural y yo no conocía eso hasta hace 3 meses y medio, bueno, no, un poco más, unos 5 meses, no conocía. Es algo que lamentablemente no se ha popularizado lo suficiente, no se ha sociabilizado, pero también hay otra cosa, cuando se hacen sociabilizaciones, porque hubo una hace aproximadamente un mes, no hubo nadie. No hubo gente, sí, y tampoco hubo empresarios. Vale compartir con la ciudadanía que se trata de un incentivo tributario que está establecido en la Ley de Cultura que significa un 150% de deducción en el pago del impuesto a la renta para personas y empresas que aporten con patrocinios en proyectos culturales. Entonces, un emprendedor, un artista presenta un proyecto ante el Ministerio de Cultura, le da un aval y la empresa que patrocina en el próximo ejercicio fiscal tiene un descuento de un 150%, es decir, si aportan 1.000 puedes contar 1.500, lo cual es muy atractivo. Es un ganar-ganar para los dos actores. Entonces eso es importante que se dé a conocer y que la gente y que los artistas y gestores conozcan. Claro, eso podríamos darlo a conocer el rato de que definitivamente sea una ley. Mientras tanto, como ahora es un proyecto... Es una ley y hay un acuerdo ministerial que ya está totalmente detallado el proceso. Entonces, el ministerio, que es el que gobierna esto, debería... Pero como le digo, hasta hace un mes... aproximadamente un mes y medio, que nosotros fuimos a una capacitación, no había nadie más. Yo fui al de la Cámara de Industrias y había 5 personas. Estuvimos ahí, porque estuve en esa misma, en el piso 3. Claro. Entonces, mire, no había nadie. Eso también... Los industriales, las empresas privadas no conocen, los contadores no conocen. Exactamente. Entonces, esto puede ser, literalmente, puede ser un médico que quiera auspiciarle a un poeta la publicación de su poemario y que ese poemario cueste $2.000, digo yo, paga los $2.000 y, como dice usted, en el próximo ejercicio fiscal se le reduce los $2.000 de los impuestos a él, personalmente, más 1.000, porque es 150%. 150% adicional. Sí, un 50%. Eso es muy bueno. Y hay otras otras facilidades también de impuestos, etcétera, pero que lamentablemente no se conocen mucho. Las grandes empresas sí saben y por eso invierten y qué bueno que suceda eso. Y que se mantenga. Y eso pasa en todo el país. Esperemos de que, como digo, todo se solvente y podamos proseguir por ese camino el próximo año. Perfecto. Y para ir cerrando esta conversación, doctor Vázquez, la cultura es no solo la música, las artes escénicas, la parte esta recreativa, lúdica, maravillosa que entendemos por cultura, sino también el tema de la cultura de ciudadanía. ¿Cómo hacer ahora que hay la coyuntura de que se han retirado estos radares y que se van a quedar como un instrumento de educación ciudadana? ¿Cómo hacer que hayan otros programas educativos que vengan desde las empresas municipales para educar, por ejemplo, en una cultura de cuidado de los ríos, del agua, de la naturaleza, con la EMAC, por ejemplo, con la EMAC esa cultura del respeto en la vía pública, al peatón,
con etapa, cómo hacer un programa y realmente llegar con programas de educación, de cultura en las escuelas. Bien, bueno, la corporación municipal tampoco tiene injerencia en el pensum académico, ¿no? Eso viene directamente desde el Ministerio de Educación. En el caso del EMOB, del EMAC, de etapa, con el tema del agua, del medio ambiente, con el tema de la movilidad, sí tienen potestad, sí tienen competencia y por lo tanto ya están haciendo ese tipo de trabajos. Desde sus áreas, en expreso, por ejemplo, la EMOB tiene el Departamento de Educación Vial. Y movilidad, lo tiene. Entonces, ¿pero cómo llegan al quien quieren educar? ¿A dónde? ¿En las escuelas, bueno, en las secciones o a las ciudades? Se solicita eso. Generalmente sí van a las escuelas. Lo digo porque yo hasta hace pocos meses trabajaba en la unidad educativa Las Pencas, que es de mi familia, y generalmente llegaban para decir a los niños cómo se tiene que hacer, etcétera. Pero aquí vamos a un caso específico. Y en esto coincido con el alcalde completamente. Es una cuestión de hogar. La educación en todos los sentidos parte desde la casa. Entonces, por más esfuerzo que se haga, si es que la gente no se persona de este tipo de cuestiones, si no lo toma como suyo, no va a resultar. Yo tengo mucha fe en el cuencano, lo veo todos los días. Y de nuevo coincido con el alcalde en que estoy seguro de que esta ciudad puede ser una ciudad de primer mundo en una región en desarrollo, en vías de desarrollo. Podemos serlo. Ya somos la ciudad más linda del país, donde se vive mejor en el país, con los índices de violencia en comparación con otras ciudades bastante más bajos. No estoy diciendo que sea perfecto, ni mucho menos, pero justamente podemos apuntar hacia eso, creyendo un poco en la gente, creyendo en nosotros, y yo sí creo que, sin apostar por los libertinajes ni nada por el estilo, pero sí creo que la gente puede concientizarse por sí sola de que tiene que respetar el paso cebra, de que hay unos límites de tolerancia de velocidad, hay unos límites de sonido, de ruido. O sea, es una cuestión de comprender al prójimo, de ser más empáticos. Las campañas tienen que surgir. Es como una campaña de lectura que estoy pensando para el próximo año. Tiene que surgir una campaña de lectura desde la institucionalidad. Pero luego, si en una casa no leen, los hijos no leen. O sea, si no le ven al padre o a la madre con un libro abierto, los hijos nunca van a tener la curiosidad de abrir un libro. Es así de sencillo. Entonces, por eso las acciones deben estar dirigidas a las escuelas, a los niños, sí, ¿no? Porque sí. Desde ahí van a salir los futuros hogares. Sí. Creo que la ciudad sí ha aprendido a manejarse mejor en el tema vial. Creo que en ese sentido vamos a ir mejorando paulatinamente. Le soy completamente sincero. Hace 10 años en Cuenca nadie respetaba un paso cebra. Nadie. Hoy en día sí sucede. Ya se ve más a cada rato, la gente comprende que al doblar tiene que esperar para ver si es que hay peatones, etc. Y también hay un respeto a la naturaleza, o sea, los ríos también cuidados, la gente respeta las plantas, no es que hay una conciencia. Sí, no somos perfectos de ninguna manera, pero hay algo ahí. Ambiente hay algo ahí, que esperemos crezca, no decrezca. O sea, esto de los radares, que no haya sido la razón, el hecho de tener radares, de que esto haya mejorado. Que no haya sido esa la razón, sino que de verdad tengamos conciencia de eso, que de verdad nos estemos comparando con otros lados. Tiene razón el alcalde, nosotros viajamos a Londres, somos los más educaditos del mundo. ¿Por qué cuando venimos acá ya no lo somos tanto? Mentira, nosotros sí podemos acá ser igualitos en la Conchinchina que acá. Entonces, estoy seguro de que vamos a ir en buen camino, hay que confiar en la gente. Perfecto. Doctor, y para cerrar la última pregunta, ¿qué acciones está emprendiendo en general el municipio para que realmente la cultura sea un verdadero eje de desarrollo en la ciudad? Primeramente trazando planes de cultura. Tenemos ahorita ya a punto, está en su punto, para la aprobación por el Consejo Cantonal el Plan de Cultura 2035, con su ordenanza y todo eso, o sea, todo en orden. Los concejales, cuya buena voluntad ha sido magnífica, y agradezco de una manera enorme a todos ellos porque ninguno se opone al plan de cultura. Claro, han dado sus opiniones,
Eso es correcto y es perfecto. Pero el plan de cultura, desde la Comisión de Cultura, que está conformada por 5 concejales, de la cual yo soy el secretario, porque siempre sucede así, ¿no? El director es secretario de la comisión a la que le corresponde, pues han visualizado muy bien y rápidamente cómo es el plan de cultura. El plan de cultura se viene elaborando desde hace muchos años. Ya pasó una primera instancia con el Consejo Cantonal. Debía darse la segunda y no se dio porque fue en la última sesión de Consejo Cantonal de la administración anterior que no hubo quórum. Que fue un escándalo, recuerdo incluso. No se dio esta reunión y por lo tanto no se aprobó. Quedó para nosotros, pero mejor. Porque hemos encontrado algunas cuestioncitas que había que ajustar. Era en principio para 2030, deviene para 2035, porque por supuesto ha seguido el tiempo. ¿Y cuál es el enfoque de este plan? Bueno, el enfoque es, a ver, va por muchos caminos, pero sobre todo generar un sentido de cultura en la sociedad, o sea, generar una política cultural, patrimonial y de conocimiento también, todo ahí adentro, en la sociedad. Que nuestra sociedad ya tiene eso previamente, entonces no nos cuesta tanto trabajo incrementarlo y sensibilizarlo más. Los enfoques específicos son justamente el espacio público, justamente la preservación de la memoria, el apoyo a la creatividad, a la innovación, o sea, va por muchos, no es un documento pequeño, es un documento amplio y creo que está bien elaborado. Muchas de esas cosas, por ejemplo, se tienen que canalizar ya de una manera más clara, más con cabeza. Por ejemplo, el hecho de que, a ver, algo así de pequeño, como que los impuestos que se cobran por el cine, por ir al cine, nunca fueron encaminados hacia el cine, sino entran a una cuenta donde ese dinero se dispersa para cualquier cosa, no de cultura, cualquier cosa en general. Va a abrirse una cuenta, si esto es aprobado, y esperamos de que sí, una cuenta única para cultura. Entonces, si los ingresos por impuestos al cine bordean los $200,000, creo que es un poco más, no estoy con la cifra exacta, eso se destinaría exclusivamente para producción cinematográfica en la ciudad. Y así por el estilo. O sea, eventos artísticos, pues para artistas, para eventos artísticos, para patrocinarlos, para promoverlos en diferentes partes, para llevarlos a nuestra ruralidad, que es un tema del cual hemos estado trabajando muchísimo y que también agradezco a los presidentes de los GATS parroquiales porque han tenido una apertura también fabulosa. Nosotros apoyamos allá para las diferentes festividades, sobre todo no tenemos el presupuesto suficiente para hacer más, pero tenemos bibliotecas en todas las parroquias rurales, que en algunos de los casos son un poco más que bibliotecas, en algunos otros casos son bibliotecas muy precarias. Entonces estamos tratando de todo eso, que todo eso entre en orden, pero con el plan de cultura, que incluso incrementaría un poco el presupuesto de cultura, estoy seguro de que existiría una posibilidad mayor de difundir toda nuestra cultura para nosotros mismos, pero también incluso exportarla, porque ese es otro de los temas. Esto es larguísimo todo, ¿no? Pero hay otro tema ahí que tiene que ver con el asunto de la exportación de nuestros valores y que también está previsto para el próximo año. Así que las líneas de acción son múltiples, no es una, no está encaminada a un solo lado. Hemos tenido también muy buen diálogo con universidades, con otras instituciones, ya le digo, con el Ministerio, con la Casa de la Cultura, estamos bien, hay buenas energías mutuas, generalmente las reuniones no son tensas, no son tan protocolarias, más bien podemos... Todos apuntando a la misma dirección. Sí, más o menos eso. Perfecto. Doctor, la última pregunta de una entrevista que le escuché al alcalde, el tema de la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Han habido, creo que, observaciones desde la UNESCO por el tema, está pasando algo en el Barranco. ¿Cómo está esta situación? ¿Hay algún llamado de atención? Hay algún llamado de atención porque lamentablemente las administraciones, no voy a hablar de una sola, anteriores no han
no han trabajado mucho en, sobre todo, el mantenimiento, en el embellecimiento de la ciudad. La razón fundamental por la cual nosotros somos patrimonio cultural de la humanidad, aparte de que tenemos grandes escritores, grandes músicos, grandes pintores, todo lo que usted quiera, grandes artesanos, es la arquitectura. Esa fue la parte más sólida, ¿no?, que nos dio ese título. Entonces es lo que tenemos que precautelar más en ese sentido. Luego estamos viendo a otros, ¿no? Por ejemplo, por el tema de la ecología, etcétera. El alcalde ha tenido ahí algunos acercamientos muy buenos. Pero bueno, el caso es que sí ha habido un descuido que afortunadamente, y en este sentido es el único que puedo hablar de parte de la directora de Barranco y del director de áreas históricas que están más implicados en este tema, pues ahora sí le está poniendo cabeza. Ahora sí, estos directores están comprometidos de que de ninguna manera corra peligro el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. De ninguna manera, no podemos permitir eso. Desde Cultura, por supuesto, pero los fuertes aquí son áreas históricas, y les conozco a los dos directores, a Gabriela y a Javier, y ellos no van a permitir que eso pase. Así que por ese lado podemos estar tranquilos. Sí hay normativas que tienen que seguir y otras que tienen que adecuarse a la época, pero las cosas estoy seguro de que van a enderezarse prontísimo. Ya lo están haciendo, ya está enderezando. En buena hora por Cuenca. Bueno, Sí. doctor Vázquez, terminamos. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber venido a este programa Ciudad Cultural. No, por favor, a las órdenes cuando quieran. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días.